Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Pablo Martín Carg. Soy profesor de taller de software 2. Y para los que no vieron el video mío de presentación, me presento. Soy licenciado en Administración de Empresas con una especialización en Data Mining de la Universidad de Buenos Aires. Soy profesor aquí de la UCA y de varios programas de Analytics en diferentes universidades de la región. Soy cofundador de Binets, empresa especializada en servicios de Analytics. Tengo más de 10 años de trayectoria laboral y profesional en proyectos vinculados a ciencia de datos. He participado en implementaciones de proyectos en distintas industrias y organismos públicos. ¿Qué vamos a estar viendo en este módulo? Básicamente se va a dividir en 3 clases. Principalmente en la primera vamos a estar viendo una introducción de lo que es la herramienta Power BI, cómo son sus conexiones a distintos orígenes de datos. La segunda clase vamos a estar viendo cómo es el editor para hacer transformaciones. Vamos a trabajar con lo que son las funciones básicas, ¿no?, de Power BI, denominadas funciones DAX. Vamos a estar aprendiendo las buenas prácticas de diseño y desarrollo de un tablero en Power BI. Bueno, antes de comenzar con la herramienta, les voy a explicar unos conceptos teóricos para poder comprender para qué sirve esta herramienta, ¿no? ¿Por qué es tan importante que ustedes tengan como skills, ya sea nivel avanzado de Excel, pero también un nivel avanzado en herramientas de BI? Hoy ya pasa a ser un requerimiento en casi todas las organizaciones, muy valorado. A ver, ¿por qué Power BI primero, no? Es una herramienta licenciada de Microsoft. Bueno, Power BI como herramienta de BI es una de las líderes globales. Aquí en Argentina también es una de las líderes, eh, que básicamente nos permite conectarnos a distintos orígenes de datos, hacer transformaciones de estos datos para poder generar nuestros propios informes para luego que estén automáticos nos permitan analizar la información y tomar mejores decisiones, ¿no? Pero antes de ingresar a la herramienta, es importante que ustedes comprendan por qué es importante una herramienta de BI. Básicamente, en la era actual del Big Data, la era de la información, donde cada vez las organizaciones tienen más y más datos, necesitamos herramientas que nos permitan visualizar de una forma amigable la información. ¿Para qué? Para poder comprenderla y tomar mejores decisiones. Aquí dejo una definición muy importante de qué es la visualización, ¿no? Es decir, comprendan que la visualización hoy en día permite comprender de una forma muy amigable ese gran volumen de datos que hoy generamos en todas las organizaciones. Imagínense que hoy en cada una de las organizaciones generamos información a partir de un comprobante de factura, pero también de nuestra página de Facebook o de cualquier red social, ¿no? Como también consumimos información de mercado y necesitamos procesar todo esto para poder tomar decisiones acertadas. En esta gráfica, como pueden observar, se comprende muy bien que a mayor cantidad de datos es más difícil comprender la información que generamos. Las visualizaciones nos van a permitir reducir este gap, ¿no? Imagínense la siguiente situación, es decir, hoy el mundo en cualquier organización es un universo, un lago de datos, como pueden ver. Entonces, cada vez que tenemos que tomar una decisión, tenemos que estar mirando todos los datos. Y las herramientas de BI permiten focalizar. Esta manera de focalizar y automatizar eh, la generación de los reportes les van a permitir a las organizaciones mejorar todos sus procesos.
Pero ¿por qué es tan importante esto? Y para esto tenemos que comprender el valor de los datos. Nosotros tenemos que entender que los mismos se pueden transformar en información. La información es conocimiento. O sea, este conocimiento nos va a permitir optimizar el proceso en la toma de decisiones de nuestras organizaciones. Me gusta mostrar esta gráfica, ¿no? Es decir, nosotros en cada una de las áreas donde podamos trabajar, el objetivo es tener nuestro propio tablero de control, ¿no? Para poder medir y poder tomar decisiones correctas o que nos generen algún tipo de alerta, ¿no? O sea, hoy en día necesitamos tomar decisiones cada vez más rápido. Eh, para comprender qué van a desarrollar en Power BI, básicamente es esto, un tablero de control. Y estos tableros de control, hago una analogía con un tablero de control de un auto, donde nosotros tenemos distintos tipos de indicadores. O sea, nosotros cuando nos sentamos en un auto para manejar, para ir de un destino A un destino B, necesitamos saber determinada información para poder llegar sanos y salvos, ¿no? Y en el menor tiempo posible. Entonces, si nos queda poco combustible, que nos salte una luz avisándonos que falta combustible. Si no tenemos el cinturón de seguridad colocado, que nos salte una alerta, que nos digas ponete el cinturón de seguridad. Que nos permita ver la velocidad, la autonomía, o sea, cuándo vamos a tener que cargar combustible. Si el auto calienta, que prenda una luz roja para que yo pare. Entonces, todos estos indicadores que genera un tablero de control de un auto, nosotros tenemos que desarrollar en cada una de las áreas donde trabajemos este tipo de tableros. ¿Por qué? Porque nos va a permitir optimizar la toma de decisiones y que no tengamos que eh, tomar decisiones de forma apresurada, o sea, con la intuición, sino con datos, ¿no? Es decir, hoy las organizaciones, ¿no? No solamente utilizan los datos para analizar el pasado, ¿no? Cómo nos fue el balance, el famoso balance, ¿no? Sino que hoy los datos nos permiten tomar decisiones y análisis en tiempo real. Es decir, esto nos va a permitir poder ahorrar tiempo, reducir costos, mejorar nuestros servicios o productos y focalizarnos en nuestras campañas. O sea, entendamos que es tan importante saber lo que uno vende como lo que no vende, ¿no? Los invito a hacer este ejercicio. Agarren una hoja o agarren un Excel, lo que sea, antes de entrar en la herramienta Power BI, y traten de graficar esto, ¿no? Algo tan sencillo como esto. Es decir, imagínense que son un analista deportivo que quiere crear una gráfica, ¿no? Y en esta gráfica queremos mostrar los goles de estos jugadores, ¿no? Entonces tenemos distintos números que son los distintos goles que o sea, realizaron los distintos jugadores. Entonces, aquí yo los invito, esperen que voy a abrir, lo voy a hacer con ustedes para que vean. Voy a agarrar un Excel, no me voy a meter todavía en Power BI, pero para que entiendan que la visualización, depende de cómo uno visualice, permite comprender mejor la información, ¿no? Entonces, aquí tenemos el Excel, ¿no? Hagan esto, lo mismo, ¿eh? Traten de abrir una planilla de cálculo y les invito, aquí pongan, por ejemplo, jugador, ¿no? Goles. Entonces tenemos jugador uno, jugador 2, jugador 3, jugador 4, jugador 5, jugador 6, jugador 7 y jugador 8, ¿no? Entonces ponemos que el jugador 1 hizo 86 goles, el jugador 2 88, el jugador 3 90, el 4 90, 97, 99,
102 y 106. Bien. Entonces el ejercicio, como ven, ¿no? Tenemos una matriz, ¿no? Y queremos graficar esto. Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar? A ver, imagínense en esto. Vamos a hacer, por ejemplo, no sé, imagínense qué podríamos hacer. A ver, un gráfico de torta, ¿no? Ahí tenemos los jugadores. Y la verdad que este tipo de visualización a nosotros no nos dice nada. Es decir, parece una pizza, ¿no? La verdad que no me genera información. Todos son muy parecidos. Ahora bien, yo podría agarrar estos datos y generar otro tipo de gráfica, ¿no? Imagínense un gráfico de barra. Ah, bien. Bueno, aquí, si ustedes ven, ya empieza a tener otro color, ¿no? Diríamos, la gráfica. Imagínense lo siguiente, hacemos un gráfico de barras, ¿no? Y lo ordenamos, mayor menor, ¿no? Y ahora, como pueden observar, ya la gráfica, esta tiene un poco más de color. ¿Qué quiere decir? Yo aquí, con esta gráfica, puedo ver que el jugador 8 es el que más goles metió. Entonces, lo que quiero que comprendan es que las visualizaciones o sea, no podemos usar cualquier visualización para cualquier tipo de análisis, ¿no? Es decir, para cada uno de los análisis que queramos hacer, debemos elegir un tipo de visualización correcta, ¿no? En este caso, el correcto es lo que sería un gráfico de barras, ¿no? Bien, que sería este. Chiqui, ahí está. Bueno, bien, volviendo con la presentación. Aquí es lo que le estábamos compartiendo, donde se ve claramente la gran diferencia. Ahora bien, las herramientas de visualización como Power BI son trajes en blanco, es decir, son desarrollos a medida de cada una de las necesidades que nosotros hagamos. Ustedes van a ver que cuando abrimos un nuevo documento es una hoja en blanco. Entonces, lo que quiero transmitirles a ustedes es que hay metodologías de desarrollo. Y es importante que comprendamos. Y estas metodologías permiten tener un análisis mucho más dinámico, mucho más ágil, ¿no? Es decir, cuando nosotros vamos al supermercado, por ejemplo, y nos posicionamos en una góndola, la configuración de la góndola tiene un porqué. Es decir, por qué hay productos que están más arriba, por qué hay otros productos que están más abajo. Entonces, hay un porqué. Bueno, lo que es desarrollo y diseño de informes en Power BI o en cualquier otra herramienta de visualización, aquí les quiero compartir una metodología que se llama DAR, Dashboard Analytic and Report. Esta metodología, o sea, pretende que cada informe que nosotros generemos genere una hoja donde haya un panel general del dashboard que tenga los principales indicadores de la aplicación, como pueden estar viendo este ejemplo, y que haya una o varias hojas de análisis, ¿no? Y por último, que haya una hoja de reporte, un detalle que explique los indicadores. Es decir, que nos permita la aplicación o el informe hacer un análisis de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Bien. Para comenzar, vamos a trabajar con estas clases con un proyecto que se llama Caso Nordwind. El caso Nordwind es una base de datos pública que se usa de ejemplo para hacer todo este tipo de cursos de este tipo de herramientas, ¿no? Es una base de datos que está en Microsoft, en SQL.
Ahora bien, yo aquí les voy a compartir en estos días el server a donde nos tenemos que conectar, qué usuario y qué contraseña para poder consumir esos datos. Comprendamos que toda la información que nosotros consumimos día a día se almacena en algún tipo de base de datos, ¿no? Bueno, entonces, imagínense en el Tango, un sistema de gestión, un ERP, si nosotros cargamos una factura, esa factura que estamos cargando en esa visualización, ese sistema, se almacena en una base de datos. Esa base de datos está comprendida por tablas y esas tablas tienen columnas y filas. ¿Está bien? Entonces, como pueden ver aquí, dentro de una base de datos Nordwind, vamos a tener distintas tablas. Y la realidad es que todos los sistemas tienen muchísimas tablas, lo cual uno de los, las tareas que vamos a tener que hacer es saber comprender dónde está la información dentro de estos sistemas, ¿no? Muchas veces, para facilitar eso, nosotros podemos solicitar a los administradores de esas bases de datos si tienen algún tipo de diccionario donde podamos encontrar qué hay en cada una de estas tablas, porque les puedo asegurar que no hay 3 o 4 tablas, sino que hay miles de tablas en cada uno de los sistemas. Bueno, terminamos con esta clase. Empezaremos en la próxima clase con una introducción a lo que es Power BI. Muchas gracias.